Bienvenidos nuevamente, amigos, a este estudio final de la segunda epístola de Pedro a los escogidos de hoy en día que caminan sobre este mundo, que saben que tienen un destino, que saben que tienen que hacer algo por el Señor Jesucristo. Estos tienen una misión y ellos saben exactamente cuál es esa misión. Antes de empezar y de finalizar esta segunda epístola, le vamos a pedir al Dios Todopoderoso que nos ilumine la mente para que juntos estudiemos y entendamos lo que Él nos quiere decir. Le pedimos entonces al Padre Celestial en el nombre sagrado de Jesús. Hermanos, abran sus Biblias entonces a este tercer capítulo de la segunda epístola de Pedro a los escogidos. ¿Por qué digo yo que es a los escogidos? Porque en ningún momento aquí se menciona a la iglesia. ¿Me entienden? El capítulo primero se habla específicamente acerca de las características que el elegido tiene que tener en estos últimos días para ser una base, una columna fuerte para nuestros hermanos que están buscando una respuesta y que todavía no la encuentran. Hermanos, esa respuesta está en la palabra de Dios. El segundo capítulo trata acerca de esos falsos maestros que andan hoy en día por ahí. Muchos creen que estos van a ser perdonados, pero ni a los ángeles caídos, escúcheme atentamente, ni a los ángeles caídos el Padre Celestial perdonó. Es más, se lamentó de haber creado al hombre en la carne. Y finalmente este capítulo 3, de suma importancia, porque es como estar leyendo los periódicos del mañana. Abran sus Biblias entonces a ese capítulo 3 de la segunda epístola de Pedro a sus elegidos y leo con la ayuda del Señor. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. O sea, les he escrito dos cartas para mayor énfasis, especialmente esta tercera, para exhortarlos, dice, exhortarlos a ustedes con el entendimiento suyo de la palabra de Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el énfasis de estas dos epístolas, directamente para aquellos de ustedes que tienen ojos para ver y oídos para escuchar lo que la palabra de Dios dice en estas últimas horas de esta edad presente. Continuando, versículo 2. Para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas. Hermanos, todas estas parábolas, todas estas palabras fueron dichas ya desde antes. Se nos ha dicho a nosotros con repetición una y otra vez a través de la historia, a través de las edades, los profetas, todos los profetas, todo prácticamente la palabra de Dios es una profecía. O sea que nosotros simplemente estamos repitiendo las palabras de Pedro y de los profetas. Queremos recordarles a ustedes lo que ellos dijeron. Ese es el propósito nuestro, de enseñar libro por libro, capítulo por capítulo y versículo por versículo, para recordarles a ustedes lo que los profetas dijeron. Y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. O sea que los apóstoles también repitieron las profecías como nosotros también lo hacemos hoy en día. Hermanos, ponga atención. Versículo 3. Sabiendo primero esto, que en los postreros días, esto quiere decir en los últimos días, ¿me entiendes? En estos días que vivimos nosotros, vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. No te olvides de esa definición de la palabra concupiscencia. El hecho de andar deseando cuestiones terrenales. ¿Te acuerdas lo que dice el capítulo 2?
dice, el apetito desordenado de placeres deshonestos. ¿Me entiende? En eso anda la gente hoy en día. Y se burlan acerca de las profecías de la segunda venida del Señor. Ponte a pensar. La mayoría del cristiano en verdad hoy en día prefiere creer unas teorías que no están escritas aquí en la palabra de Dios. Y van ellos a ir a adorar a ese falso Cristo que viene al mundo dentro de pronto. Si no tienen cuidado, serán completamente engañados. Y diciendo, esto es lo que van a decir estos, escucha atentamente, diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Eso es lo que dicen hoy en día. ¿Dónde está su segunda venida? ¿Dónde está el Cristo que no lo veo? Son palabrerías y promesas que nunca se han cumplido, dicen ellos. Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. No creen estos de que Cristo viene pronto. Recordemos que a Pedro Cristo le habló directamente. ¿Me entiendes? Le advirtió a Pedro de que ya le llegaba su hora de morir. ¿Me entiendes? O sea, ¿cómo le habló Cristo entonces en ese momento a Pedro? Por medio del Espíritu, ¿me entiendes? Le advirtió y le dio a entender estas cosas que estamos leyendo hoy en día, como el hecho de que van a venir burladores a burlarse de la gente, a burlarse de aquellos de nosotros que creemos las profecías que están escritas. No te preocupes por eso, hermano, no te preocupes. Si se burlaron de Pedro y de Santiago y de Pablo, ¿qué crees que harán contigo? Estos ignoran, versículo 5, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo, este es en el mundo que entonces existió, escucha atentamente, fueron hechas por la palabra de Dios los cielos y también la tierra. O sea, estamos hablando de una creación completa. Los cielos y la tierra fueron hechos por la palabra de Dios, por la misma palabra que nosotros repetimos hoy en día. Tiempos antiguos aquí quiere decir antes de Génesis, antes del carabole, o sea, la destrucción total del mundo que entonces existió. Hermanos, si no has escuchado esto, no te preocupes, ordena nuestro estudio acerca del mundo que existió y ahí encontrarás la explicación de esto. Que proviene del agua y por el agua subsiste. Esta es una mala traducción aquí, ¿me entiendes? Porque en verdad quiere decir que estaba el mundo que existió sobre el agua y después dentro del agua, porque esa destrucción Dios la hizo por medio de agua. Y no estamos hablando de la destrucción de Noé. En la destrucción de Noé quedaron 8 almas, ¿me entiendes? En esta destrucción no quedó absolutamente nada. Acuérdate que el Padre no hace las cosas de caos. El Padre creó esta tierra perfecta, ¿me entiendes? Si no lee el capítulo 45, versículo 11 de Isaías, donde el Padre dice que Él no creó esta tierra desordenada y vacía, sino que la creó perfecta para ser habitada por los hombres. Pero algo pasó, la destrucción total, ¿me entiendes? En ese segundo versículo de Génesis, donde dice, y la tierra estaba vacía y desordenada, en verdad quiere decir que la tierra se volvió vacía y desordenada. ¿Por qué? Por la destrucción total de ese mundo que existió, tal y como lo describe la palabra de Dios en Jeremías capítulo 4, versículo 19 al 28. Léelo por tu propia cuenta y verás que lo que te decimos está documentado por la palabra de Dios. ¿Me entiendes? El diluvio de Noé es algo completamente diferente de este carabole que estamos hablando nosotros. Continuando.
6. Por lo cual el mundo de entonces pereció, dice, anegado de agua. Ahora, ese fue el mundo que existió, ahora, el presente. Pero los cielos y la tierra que existen ahora, esta edad presente en la cual nosotros vivimos, que ya prácticamente llevamos más de 6,000 años, ¿verdad? O sea que ya prácticamente se acaba esta edad presente. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservadas por la misma palabra de Dios, tal y como Él lo declaró, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Hermanos, por medio de la palabra de Dios, todo se cumplirá. De lo que te estoy diciendo, hermanos, que todavía tenemos una oportunidad para que tú escuches lo que Él dice y no lo que el hombre dice. ¿Me entiendes? Este mundo va a perecer por las palabras escritas de Él. Si Él dijo que al final del milenio, en el capítulo 20 de Apocalipsis, el lago de fuego se iba a volver una realidad, es porque así será. Pero eso no existe ahorita, existirá al final del milenio. Capítulo 20, léelo por tu propia cuenta. 8. Mas, oh amados, no ignoréis esto. Escucha, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. ¿Qué quiere decir esto? Si te pones a analizar, vamos casi aproximadamente en el año 6000 desde Génesis. O sea que para Dios esos son 6 días. Y en el séptimo día descansó. Tal y como se dice en Génesis, el milenio es un día de reposo. O sea, su posición. Analicemos esto atentamente. Si Él creó, podemos decir, recreó este mundo en 6 días, entonces estamos hablando de aproximadamente 6000 años. Y en el año 7000, en el séptimo día, Él reposó. ¿Me entiendes? O sea, del carabole de la destrucción total pasaron aproximadamente 7000 años. Génesis empieza en ese año 7000. 7000 y 6000 de esta edad presente son 13000 años aproximadamente. ¿Me entiendes? Los científicos están diciendo que la esfinge de Egipto data de aproximadamente de 12,000 a 14,000 años. ¿Qué quiere decir eso? Que la esfinge era parte de ese mundo que existió y no de esta edad presente. Como se documentan y se encuentran pirámides en Sudamérica, en Centroamérica, en Asia, por todos lados, monumentos que no se entiende de dónde vienen y cómo se construyeron. ¿Sabes por qué? Porque pertenecen a ese mundo que existió. ¿Me entiendes? No pertenecen a esta edad presente. Otro estudio para otra temporada. Versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hermanos, esa es la verdadera razón por la cual el Padre es muy paciente con todo lo que hacemos hoy en día, con todo lo que se ve hoy en día, porque Él todavía anda buscando hombres y mujeres de Dios que lo quieran adorar a Él en espíritu y en verdad, en honestidad, y no como hoy en día, ¿me entiendes? Que es una hipocresía lo que hacen en los púlpitos. Se han olvidado de la palabra de Dios, se han olvidado de lo que dice Él. Él todavía les está dando otra oportunidad, ¿me entiendes? Como diciendo, todavía les voy a dar otra oportunidad, todavía no voy a destruir este mundo, todavía no
les voy a enviar a este falso profeta, a este falso Mesías que viene dentro de pronto. ¿Sabes por qué? Porque Él quiere todavía que muchos de nosotros nos arrepintamos de lo que estamos haciendo hoy en día. Hermano, arrepiéntete. Todavía tienes una oportunidad. Cambia tus caminos, cambia tu manera de ser y regresa donde el Padre. 10. Pero el día del Señor vendrá. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando del último día de esta edad mundial, el primer día del milenio. El día del Señor se llama. Y hay unos por ahí ignorantes que dicen, no, el día del Señor es el domingo, el día del reposo. No, hermanos, el día del Señor vendrá como ladrón de la noche, en el cual los cielos pasarán con grandes estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. ¿Por qué? Porque el Padre Celestial es un fuego consumidor. ¿Me entiendes? Hebreos capítulo 12, versículo 29 nos dice a nosotros que el Padre es un fuego consumidor. En el capítulo 20 del Apocalipsis, en el lago de fuego, Él sale fuego de Él y los consume completamente. Él se vuelve lago de fuego. ¿Me entiendes? Ese primer día del milenio, la venida del Señor, está descrita en la séptima trompeta. Cómo habrá un cambio. Todo lo que vemos hoy en día, todo lo que es materia, cambiará. Todo lo que es moléculas, hombre, animal, piedra, toda esa composición, ¿me entiendes?, humana, dejará de existir. Todo será cambiado en un abrir y cerrar de ojos a la séptima trompeta. ¿Estás listo tú para ese evento? ¿Te han hablado de eso? 1 Corintios capítulo 15, versículo 50 en adelante. Cuando suene la séptima trompeta, todo cambiará. 11. Pues que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, sabiendo lo que va a suceder en nuestro futuro? Hermanos, deberíamos de cambiar nuestra manera de ser, andar más en paz, disfrutar más estos últimos días que nos quedan, decirle a tu familia que los quieres, ¿me entiendes? A tus seres amados, diles, protégelos, enséñales las palabras de Dios para que ellos sepan lo que viene. 12. Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán. Todo esto en la séptima trompeta, ¿sabes? Este sistema va a cambiar completamente. Cambiará durante la séptima trompeta. Ya no existiremos en materia, sino que en espíritu, en estos cuerpos espirituales. Y al final del milenio volverá a cambiar para entrar a esa vida eterna, a ese nuevo mundo, ¿me entiendes? Lee el capítulo 21 y el 22 del Apocalipsis para que te des cuenta cómo será esa existencia. Será rejuvenecido el mundo, ya no habrá maldad ahí, todo cambiará de la manera como era antes. 13. Pero nosotros esperamos, elegidos, hermanos de Dios, seguimos esperando y seguiremos esperando hasta que llegue la batalla final. Cuando aparezca el anticristo, el falso Mesías, tú estarás listo para denunciarlo como un charlatán y como un falso Cristo. Esa es tu misión. ¿Quieres ser parte de esto tú? ¿O prefieres seguir en este mundo sin destino y sin propósito? La opción es tuya, hermano. ¿Qué crees?
¿qué dices? Según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Capítulo 21, versículo 1 del Apocalipsis. Así empieza, ¿me entiendes? Un cielo nuevo, una tierra nueva, rejuvenecida completamente. Todos aquellos que están contaminando el ambiente pagarán aún, porque ahí mismo en la Escritura dice que Dios castigará a aquellos que destruyen la tierra. ¿Qué te parece? El Padre se va a encargar de todo, ¿me entiendes? No te preocupes tú, Él es tu Padre espiritual, tú vienes de Él, ¿me entiendes? Eres más espíritu que este cuerpo. ¿De dónde vienes tú? Vienes de donde Dios, procedes de Dios, eres parte de Dios, ¿me entiendes? Ocupando este cuerpo material. 14. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurar con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles y en paz. Ese es el admonimiento que le damos hoy en día a nuestros hermanos los elegidos. Anden en paz, anden tranquilos, no se olviden de la promesa. 15. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. No te olvides, el Padre todavía no actúa porque quiere que muchos salgan de la confusión, que regresen al arrepentimiento. Hermanos, tenemos un propósito, tenemos una misión, ¿te das cuenta? Y en verdad la mayoría del cristiano anda cegados completamente porque se olvidan de que está el libro de instrucción aquí para todos nosotros. Como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Pablo fue un profeta, ¿me entiendes? A él se le dio entender y comunicarnos a nosotros, por ejemplo, los dos eventos que tienen que suceder antes de la venida de Cristo. Todos, escúchame, si no te acuerdas, acuérdate de esto. 2 y 2. Segundo Tesalonicenses, capítulo 2. Ahí está, clarito, clarito, lo que tiene que suceder antes de que venga el Señor. Hermanos, si no te memorizas nada de la palabra de Dios, memorízate eso. 2 y 2. Segundo Tesalonicenses, capítulo 2. Ahí está escrito todo. Si la gente no te quiere creer, ese no es tu problema, ¿me entiendes? Ese es problema de ellos con el Padre. Olvídate de ellos. Él se va a encargar de ellos, no te preocupes. 16. Como Pablo os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ella de estas cosas. ¿De cuáles cosas? De la segunda venida del Señor, de lo que está pasando hoy en día. Acuérdate que Pablo fue transportado también en el Espíritu a esta edad. Por eso fue que se le enseñó a él las cosas que deben de suceder antes que regrese el Señor. ¿Me entiendes? Entre las cuales, dice Pedro, hay algunas cosas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Hermanos, aquí anda un grupo torciendo la palabra de Dios, confundiendo a la gente, cuando la palabra de Dios es bien clara. Lo único que tenemos que hacer es leerla con entendimiento, entendiendo lo que Él nos dice y no lo que nosotros tenemos que decirle a Él, ¿me entiendes? Por eso a nosotros nos gusta repetir la palabra de Dios, porque en ella no hay confusión.
no hay discusión, no hay argumento, ¿me entiendes? Si pones a digamos, a dos personas de dos iglesias diferentes, tarde o temprano tendrán una discusión y terminarán peleando porque expresan sus opiniones en vez de escuchar lo que él dice y aceptar lo que él dice, simple y sencillamente, ¿me entiendes? Ese es el secreto del entendimiento de la palabra de Dios. Continuando. 17. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigas de vuestra firmeza. Hay que andar con mucho cuidado hoy en día y tener sabiduría para saber a quién escuchamos. Antes bien, para concluir esta epístola, versículo 18, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén, amén. Hermanos, y se lo repetimos a ustedes también, el conocimiento de Cristo solamente se adquiere estudiando y entendiendo su palabra, ¿me entiendes? No necesariamente, ¿qué te puedo decir? Yendo a los púlpitos los domingos y solo sentándose ahí a escuchar y escuchar y escuchar pasivamente. Hay que saber escuchar activamente, ¿me entiendes? Chequeando cada cosa que nos dicen los reverendos o los maestros, ¿me entiendes? No te dejes engañar. El mismo Cristo nos da la advertencia. Hermanos, agradecemos mucho tu atención que nos has prestado en el estudio de esta segunda epístola de Pedro a los elegidos, a sus amados, como dice él, ¿me entiendes? A este grupo de hombres y mujeres que camina sobre el mundo hoy en día, que yo sé tienen oídos para escuchar y ojos para ver, y saben que están siendo llamados por el Señor para cumplir su destino y cumplir su propósito. Gracias por su atención. No te pierdas los siguientes estudios de la palabra, y si tienes preguntas, escríbanos a la palabra 777@yahoo.com, y si quieres ordenar estos estudios, lo único que tienes que hacer es escribirnos y nosotros te los enviaremos, ¿verdad? Por medio de CDs o cassette, como tú los quieras, ¿me entiendes? Porque es bueno tener la referencia de estos estudios. Dios te bendiga siempre, gracias por atención, y recuérdate que Cristo es la palabra viviente.